Eclesiastés capítulo 1, hermanos, por favor. Bueno, primero que nada, gracias a Dios una vez más por tener la oportunidad de enseñar. Y vamos a continuar con el estudio del libro de Eclesiastés. Ya el hermano Leo, el hermano Javi han dado dos buenos mensajes. Primeramente la introducción con el hermano Leo. Y bueno, el hermano Javier la semana pasada nos habló de los capítulos siguientes. Hoy me toca a mí desarrollar capítulo 1, versículos del 12 al 18. Capítulo 1, versículos del 12 al 18. Le he puesto como título a este mensaje, como creyendo tenerlo todo, mas al final, si es sin Dios, no teniendo nada. Como creyendo tenerlo todo, mas al final, si es sin Dios, no teniendo nada. Y como tema, para los que anotan, ¿verdad? Enfoquémonos en lo que realmente vale la pena. Enfoquémonos en lo que realmente vale la pena. Vamos a estar leyendo los versículos a continuación y ahí comenzamos con el desarrollo del mensaje. Versículo 12 dice así la palabra de Dios: Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón, diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a pedir al Señor que pueda dirigir este tiempo, esta enseñanza. Le voy a pedir que por favor pueda cerrar sus ojos y vamos a tener un momento de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por tus bondades para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias por esta nueva reunión aquí en tu casa. Seguimos orando por el proyecto de que este lugar, Señor, si es tu voluntad, ya no siga siendo alquilado, sino que si es tu voluntad pueda ser ya propio y podamos establecer de una manera fija y confiada esta hermosa iglesia en este lugar, y que de aquí pueda parirse otras iglesias, Señor, otros lugares, puedan salir hombres dispuestos a servirte, Señor. Así que seguimos confiando en que tú harás algo, Señor. Ahora te ruego que quites mis imperfecciones, Señor, en este momento, y que puedas glorificarte con lo que has puesto en mi corazón para enseñar a través de este texto. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, el título, como les dije, es como creyendo tenerlo todo, mas al final, si es sin Dios, no teniendo nada. Quiero nombrar a algunos personajes y les voy a hacer una pregunta después que los nombre y después volvemos al título, ¿ok? ¿Qué creen ustedes que tienen en común estos personajes que voy a nombrar? Algunos son de un poquito más de vieja data y algunos más nuevos, ¿ok? El primero, Marlon Brando. De aquí. Digo por el tiempo, la edad, en el tiempo que era conocido. ¿Ok? Marlon Brando, Marilyn Monroe, Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, el actor Robin Williams, el actor Kenny Reeves, el rey Agripa, el cantante Michael Jackson, ese sí lo conoce. Y ahí pudiéramos meter
en su momento a este hombre llamado Saulo de Tarso, en su momento. ¿Qué creen que tienen ustedes en común estos personajes que acabo de nombrar ahorita, tomando en cuenta el título del mensaje? Ok. Famosos, figuras públicas, poder económico. Estuve estudiando aquí que Keanu Reeves tiene un patrimonio de 350 millones de dólares. Nosotros necesitamos uno. ¿Ah? Y él tiene 350 millones de dólares como patrimonio. Pero le he hecho un cuento. No es feliz. Teniendo 350 millones de dólares como patrimonio, realmente no es feliz. Ese que ustedes ven ahí en Matrix, haciendo de todo y verdad y que llamaba la atención, realmente en el fondo no es feliz. Robin Williams, que nos hacía reír con las películas que hacía y todo eso, ¿cómo terminó, hermanos? ¿Alguien conoce un poquito la historia de él? Se suicidó. Marilyn Monroe, famosa en gran manera. ¿Saben qué? ¿Saben qué tenían en común ellos? Que ellos creían tenerlo todo, mas sin Dios no tenían nada. No tenían nada. Nabucodonosor, el rey que se creyó el rey del mundo, y Dios lo humilló, porque sin Dios no somos nada. ¿Ok? El rey Agripa, quien juzgó, estuvo ahí en el juicio al apóstol Pablo, fue invitado a conocer del Señor. Pablo, siendo juzgado, no se defendió, lo que hizo fue predicarle para que conociera al Señor. Y dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Él creía que como estaba en la posición que estaba, lo tenía todo. Pero sin Dios no se tiene nada. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está conmigo? Ellos tenían eso en común, ¿verdad? Eran personas de buena posición, adineradas, reconocidas, pero al final no tenían nada. Y eso es lo que Salomón trata de enfatizar en este arranque del libro, hermanos. Inclusive hace énfasis a esto usando su propia experiencia de vida como ejemplo. Yo pregunté la semana pasada, sé que en la introducción hablaron acerca del escritor del libro y se respeta la opinión de cada uno, pero bueno, yo pregunté para decir, creo que el libro inclusive especifica que fue Salomón quien lo escribió. En el versículo donde arrancamos, en el 12, habla un poquito más de eso. Ahora, hermanos, Dios no se equivoca. Dios hace todo perfecto. Y Dios, cuando le da a Salomón esa bendición de ser sobre la tierra después de Jesucristo, el hombre más sabio, era porque tenía un plan. Tenía un plan. Y quería que este muchacho para aquel momento lo llevara a cabo. Ahora, sin embargo, con todo lo maravilloso que fue lo que Dios le dio, ese don de sabiduría y todo eso, Salomón era como usted y como yo. ¿Un qué? Un pecador. Y lamentablemente no siguió al pie de la letra lo que Dios le había dicho que hiciera o lo que determinara hacer con él. Sin embargo, vemos que Dios lo usó para darnos a través de su vida y de la escritura de este libro el mensaje más importante que toda persona necesita saber. Primer punto. Una verdad indiscutible. Una verdad indiscutible. Basado en los versículos del 12 al 15, el rey Salomón, llamado en el libro del Predicador, dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Termina el versículo 15 diciendo: lo torcido no se puede enderezar,
y lo incompleto no puede contarse. ¿Cuál es la verdad indiscutible que podemos ver a simple vista allí, verdad? Metiéndole la lupa a la obra que Salomón hizo al estudiar, inquirir, quiere decir que él averiguó, estudió, indagó, se preocupó por sacarle el mayor jugo a toda la información que veía. Dice la Biblia, dice la historia, ¿verdad? Los historiadores y todo esto, que el templo de Jerusalén, o el rey, donde se sentaba el rey, estaba a una altura suficiente donde él se podía sentar y ver qué hacían unos, cómo hacían otros, cómo trabajaban unos, cómo lloraba aquel, cómo celebraba el otro. Y estaba allí, ¿verdad? Desde esa altura de su trono, y viendo, indagando, seguramente preguntando, chequeando. Y bueno, con la sabiduría de Dios, dice allí que él se ocupó de ver esta tremenda verdad. ¿Y cuál es la verdad que él quería transmitir en estos primeros versículos? Bueno, como le dije, una verdad indiscutible, y es que el hombre o mujer, puede tener lo que sea, ser quien sea, prepararse y conocer de lo que sea, y aún hasta hacer lo que sea en este mundo. Pero si al final lo hace, sigue su vida y termina ella sin conocer y entrar en comunión con Dios, su vida fue un total fracaso. Fracaso y desperdicio y una pérdida total. Cuando predicaba el hermano Javier la semana pasada, hablaba acerca de, cuando él tocó su tema, decía que si nos pusiéramos a ver, ¿verdad?, con esta mente finita y con esta visión humana, el propósito de nosotros aquí en este mundo, y sacamos a Dios de la ecuación, no tiene sentido. ¿Cierto? No tiene sentido. Y Salomón nos quiere transmitir esto. Sin Dios en nuestra vida, en la vida del ser humano, el ser humano no tiene sentido. Sin importar, como ya dije, quién sea, lo que haga, lo que sepa, lo que maneje, lo que conozca, al final Dios siempre estará por encima. Es el rey y es el creador de este mundo. Y es imposible que alguien pueda decir, yo me manejo bien en este mundo sin tener una relación con el creador del mundo. Porque es como decir que tú no sepas manejar, pero tú dices, bueno, yo agarro ese carro y lo manejo y no veas el manual. Y no sepas cómo lo arrancas ni nada, a ningún lado vas a llegar. El creador de este mundo nos ha dejado su manual, su voluntad, para decir lo que quiere que nosotros hagamos. Y el ser humano lo que tiene es que obedecer su voluntad. Es lo que tenía que hacer Adán y Eva en su momento. Pero sacaron a Dios por un momento de la ecuación, sacaron a la voluntad de Dios por un momento de la ecuación, y mire donde terminamos todos. Si ellos hubieran obedecido, las cosas serían diferentes ahora. Es un desperdicio de vida, es una pérdida total, sacar a Dios de la ecuación. Dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo anoté como lo dijo Javier, ¿verdad? Javelín. Ahí yo siempre aprendo, yo le digo a él que él me enseña la parte técnica, yo soy el picapiedra. Él es el técnico y yo el picapiedra. Ahora, todo en este mundo, sin Dios en la ecuación, es vano, vacío. No tiene nada que le dé real valor. Por eso necesitamos, como hombres y como mujeres y como creación de Dios, tener una conexión con nuestro Señor. Eso le va a dar un real valor y un real sentido a nuestra vida. Le dije que el predicador resume esto que yo le acabo de decir con estas palabras: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero por encima del predicador, Jesucristo dijo: ¿de qué aprovecharía el hombre si ganara el mundo, ganara todo el mundo y perdiera su alma? Vivir en este mundo apartados de Dios, como dije, no tiene sentido. Y es la tragedia más grande que cualquier hombre o mujer puede enfrentar. Y Jesucristo enfatizó esto en referencia a su salvación. Pero podemos darle también un poquito de
de ensanche, diciendo que con Él tiene sentido vivir aquí y prepararnos para lo que vamos a vivir allá. Y eso es una verdad indiscutible que seguramente ya usted maneja. Amén. Pero que no debe dudar nunca de ella. Que no debe tambalear su fe y su convicción acerca de esta gran verdad. Porque puede pasar que llegue a caer como cayó este hombre que está aquí en cuestión dándonos esta enseñanza, hablando de Salomón. Hermano, a veces llegamos al punto de decir, no, ya yo sé que no puedo andar sin Dios, yo no me voy a separar nunca de Dios, pero vienen las tentaciones, vienen nuestros deseos, viene el sistema del mundo, vienen las dificultades y algunos de repente piensan, no, y si me la hago yo de esta manera, si sacamos de Dios la ecuación, estamos perdidos, estamos fritos, hermano. Necesitamos entender que con Él todo y sin Él nada. Amén. Eso lo entendió Salomón al principio de su carrera. Lo entendió Salomón al principio de su carrera. ¿Y por qué le digo esto? Usted dirá, no, pastor, usted no sabe que yo soy fuerte. Fuerte era Sansón y usted ve cómo cayó. No, es que ya yo sé, yo he escuchado predicación hasta que usted ni se imagina. Y eso me ha hecho sabio. Más sabio que este seguramente no somos. Y este con toda su sabiduría también cayó. ¿Está conmigo, hermano? Por eso debemos afianzar nuestra convicción en quién hemos creído y qué es Él para nosotros y qué somos nosotros sin Él. Y la respuesta es nada, nada. Entonces, Salomón, al cerrar este libro, me estoy adelantando, seguramente eso lo vamos a escuchar cuando lo prediquen, ¿verdad? Al cerrar este libro, que se conoce como el diario de Salomón, su más grande conclusión fue, ¿quién se la sabe? Hay un versículo clave allí, pero dígalo con fuerza. Está como Nico allá en el matrimonio. Así es, así es. Hermano, como le dije, Dios usó a este hombre de una manera espectacular. Y usó a este hombre para escribir este libro y darnos reflexiones de todo tipo. Usó a este hombre para escribir el libro de Proverbios y para darnos consejos de todo tipo. Y al final, él termina su discurso en este libro, con ese capítulo 12, versículo 13, diciendo lo que dijo el pastor allí. El fin de todo el discurso es este. El fin de todo el discurso, de todo lo que yo les he dicho, estamos hablando de que nos estaba aconsejando un hombre sabio, ¿verdad? Un hombre puesto por Dios allí. Y él dice, bueno, le he dicho tantas cosas, esto, en este libro, esto, y le dije que pasé por esto y vi esto, ok. Ahora le dice, el fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. La mejor parte es la que dice al final, que fue la que le dijo el hermano Javier ahí. Porque este es el todo del hombre. Hermano, la vida nos puede ofrecer un sinfín de cosas, pero nadie puede ponerse en el lugar de Dios. No podemos poner a nada ni a nadie en el lugar de Dios. Nada ni nadie puede superar lo que para nosotros debe ser Dios. ¿Está conmigo? Y se lo enfatizo, hermano, porque necesitamos escucharlo. Porque este hombre lo sabía, pero se dejó llevar, ¿verdad? En este caso, por la vista, por sus deseos, por las mujeres. Y los que conocen un poco acerca de la historia, terminó mal. Terminó muy mal el hombre que era tan ejemplar. Entonces, número uno, Salomón quiere transmitirnos, número uno, una verdad indiscutible. Necesitamos, hermanos, de todo corazón, tener a Dios, como dice ese primer mandamiento, por sobre todas las cosas. Amarlo por sobre todas las cosas, respetarlo por sobre todas las cosas, servirlo por sobre todas las cosas, ponerlo a Él en el primer lugar y pedirle a Él que nos ayude a dirigir nuestra vida a través de su palabra. La expresión que se encuentra en el versículo 15, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse,
Uno de sus significados tiene que ver con lo complejo y confuso en lo que se transforma la vida del ser humano cuando no consigue respuestas a cada una de sus interrogantes. Y sí, Dios ha puesto un límite y vamos a conocer lo que Él quiere que conozcamos y vamos a entender lo que Él quiere que entendamos, pero al final Él es el dueño de todas las cosas pertenecen a Él. Inclusive ya en el libro de Deuteronomio dice, las cosas reveladas son para nosotros, mas lo secreto le pertenece ¿a quién? A Jehová. Si usted tiene alguna duda, alguna confusión, ¿verdad? Inclusive en la iglesia, bueno, pero ¿por qué me dicen que esto es así y no consigo la respuesta? Siga caminando con el Señor y espere que se lo lleve. Cuando se lo lleve, llegue ahí arriba y pregúntele. Seguramente Él le va a dar la respuesta correcta. Pero cuidado con estar de que, bueno, yo necesito esto, necesito saber esto, ¿por qué esto es así? ¿Por qué en esta iglesia es así? ¿Por qué en aquella es asado? ¿Por qué es sancochado? No se preocupe por andar buscando sabiduría de más, eso lo vamos a hablar en el último punto. Confórmese con saber lo que Dios ha revelado en su palabra, que creo que es bastante y es suficiente para nosotros. Llegamos al segundo punto y entramos en una situación un poquito más apretada. En el segundo punto, Salomón, ¿qué hace? Basado en el versículo 16 y 17. Dice, hablé yo en mi corazón, diciendo, he aquí me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. Hasta ahí va bien. Dice, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. ¿Qué pasa aquí? Salomón pone un énfasis en lo que él hizo. ¿Qué hizo? De alguna manera manejó la sabiduría a los dos modos en la que puedes manejar sabiduría. ¿Sabía que podemos manejar sabiduría en dos modos? Dice la Biblia en el libro de Santiago que hay una que es la sabiduría de lo alto. Amén. Y estoy acelerando porque ya me queda ya el pastor me está viendo así como que. Entonces, está la sabiduría de lo alto, la que viene de parte de. ¿Está despierto, hermano? ¿Está conmigo hoy? La que viene de parte de Dios, sabiduría de lo alto. Esa fue la que recibió Salomón y con esa iba, no sé si puedo decir eso, iba bien. Iba a decir una palabra, pero iba bien. Pero ¿sabe qué otra sabiduría manejó Salomón? La terrenal, la animal y diabólica, dice allí Santiago. Y tremendo porque en este contexto, Salomón habla acerca de lo que él intentó averiguar y enfatiza allí, ¿verdad? Que fue engrandecido en gran manera, que creció en sabiduría más que todos los que fueron antes de él, en el versículo 16, ¿verdad? Había percibido mucha sabiduría y ciencia. ¿Quién se la había dado? Dios. Y hasta ahí iba bien. Después dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría también y a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que esto era aflicción de espíritu. Ahora, Salomón no solamente se dedicó a conocer acerca de las locuras y los desvaríos, sino que las practicó. Y ahí es donde le dije que trabajó con la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Empezó a mezclar sus conocimientos y a dar conocimiento de lo que Dios le había dado a otros reinados, a tener comunión, ¿verdad?, con otros países, con otros reyes, con reinas, y más que todo era ese tema de las reinas. Y de hecho, este hombre tiene, si vieran los récords Guinness, ¿verdad?, él tuviera el récord Guinness, porque tiene un prontuario de, ¿cuántas mujeres tuvo Salomón? ¿Cuántas? 700 eran esposas nada más, ¿no?
Sí, 700 eran esposas y 300 concubinas, así era. Y si no era al revés, pero al final tuvo 1000 mujeres. Qué loco este tipo. Cuidado con lo que voy a decir. Qué loco este tipo. Porque si Dios nos dice, ¿verdad?, en su palabra, y por eso nos apegamos allí, a que debemos con una esposa vivir sabiamente con ella, y hay que tener sabiduría, ¿verdad?, para tratarla como Dios manda a una, ¿cómo haría este tipo con 1000? Pero el más grande problema no eran las 1000 mujeres, las 1000 suegras. Tremendo loco. Por eso ahí estaba perdiendo, ¿verdad? Dejó atrás la sabiduría que viene de lo alto y comenzó a trabajar con la sabiduría animal. Y hermano, su desvarío fue tan grande, como le dije, no solamente porque buscó de conocer estas prácticas locas, estos desvaríos de la gente, ¿verdad?, estos detalles incorrectos de la gente, sino que se mezcló con ellos y terminó mal. ¿Y qué nos dice esto? Por eso yo le puse como título, hermano, rápidamente, volvemos al título. Como creyendo tenerlo todo, más al final, si es sin Dios, no teniendo nada. Pero el tema era, enfoquémonos en lo que realmente vale la pena. Salomón iba bien cuando estaba enfocado en hacer la voluntad de Dios. Salomón iba bien y era admirado a nivel mundial. Fue engrandecido a nivel mundial. Fue prosperado como nunca, como nadie en el mundo, porque aplicaba y vivía en la sabiduría de Dios. Eso debemos hacer nosotros, pero cuando el día que nosotros decidamos probar cómo es por otro camino, tenga cuidado y no nos pasa como Salomón, que de ser tan grande terminó triste, humillado. Hermano, algo parecido a Sansón, después de ser el libertador de ese pueblo de Dios y de dar miedo a la gente, terminó siendo la burla, porque decidió dejar el consejo de Dios a un lado, la sabiduría de Dios a un lado. Nosotros tenemos que tener en cuenta que si Dios dice algo, eso es lo correcto. Por nuestra condición de pecadores, seguramente de una vez u otra vamos a tambalear, vamos a resbalar, pero no se quede ahí. Uno de los problemas de Salomón fue que se quedó ahí porque le agarró el gusto al pecado, le agarró el gusto a andar por otro camino. Y por esa razón, hoy hay algunos que no están aquí porque no pudieron venir. Pero por esa razón de ir a probar otros caminos y probar otras cosas, hay gente que hoy no está aquí. Y que tarde o temprano, si son hijos de Dios, a lo mejor van a volver. Pero no van a volver igual como se fueron. Como decía el pastor, mi pastor Rafael, van a venir con una patica quebrada. Porque Dios le va a disciplinar. No esperemos que llegue ese momento. No esperemos ir detrás de la locura para que después venga la lamentación. Apliquemos en nuestra vida la sabiduría de Dios. Caminemos con el consejo de Dios para que nos vaya bien, para que seamos prosperados. En la obediencia hay bendición. Y por último, se acabó esto casi. Y por último, vamos a ver el versículo 18. El versículo 18. Para los que anotan, porque como dije, se me está acabando el tiempo, para los que anotan, ya Dios le había dicho a Salomón que si se apartaba de sus caminos y no hacía caso en aplicar la sabiduría que le había dado para vivir como él quería, vendrían consecuencias. Primera de Reyes 9, del 6 al 9, y el cumplimiento, Primera de Reyes 11, del 9 al 13, para los que anotan y lo puedan ver allí. Ya Dios también en su palabra nos ha dejado especificado a nosotros que si obedecemos seremos bendecidos, pero que si desobedecemos, como somos sus hijos, Él nos va ¿a qué? A disciplinar. Tengamos eso en cuenta. Y por último, este punto es más corto, ¿verdad? El versículo 18 dice así: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Qué nos quiere transmitir ahí Salomón con este último pasaje? Versículo 18 es un consejo importante. No es una invitación, presta atención, le voy a decir primero lo que no es. Esta mañana estaba preparando el mensaje y llegó una visita y estaba puliendo el mensaje allí. Me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy puliendo aquí el mensaje porque voy a predicar hoy.
Y la visita que fue, le dije, ven acá, mira, yo voy a hablar de esto hoy. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, donde le dije, léelo todo, y leyó el 18, dice, porque primero dice, mira, hay que tener sabiduría, yo le dije, ve el 18. Y entonces me dice, pero, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que no hay que prepararse? No, eso no es lo que quiere decir. ¿Que no hay que estudiar? No, eso no es lo que quiere decir. ¿Que no hay que ser sabio? No, eso no es lo que quiere decir. Entonces, como le dije, lee primero lo que no es. No es una invitación a dejar sin valor el tener cierto grado de conocimiento y preparación en nuestra vida. No es una invitación para eso. De hecho, la palabra de Dios nos invita a que nos preparemos, a que crezcamos, a que vayamos detrás de un conocimiento y de una sabiduría, pero no cualquiera. Primera de Colosenses, Colosenses capítulo 1, ya estoy nervioso por el tiempo, me queda 1 minuto, 2 minutos. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10, si alguien me ayuda por rapidito y lo puede leer, por favor. Para que andéis como es digno de los hijos de Dios, llevando fruto, creciendo en el conocimiento y en la sabiduría, pero ¿de quién? De Dios. No se ponga a indagar y a investigar, ¿verdad? Y a volverse loco, reventarse la cabeza con todas las cosas nuevas que están saliendo ahorita. Por cierto, las cosas nuevas que están saliendo ahorita, nuevas no son. No hay nada nuevo bajo el sol. Las modas, no, la moda, esa moda ahorita, hay una moda de X cosa. Eso pasó ya hace 200 años, hace 500 años. No hay nada nuevo bajo el sol. No se ponga a matarse por buscar de conocer y aprender sobre lo que el mundo está ofreciendo y planificando y mostrándonos ahorita. Póngase a indagar, a inquirir y a estudiar la palabra de Dios para que Dios le dé sabiduría de lo alto. Para que Dios le dé la sabiduría que le va a ayudar a usted a tener una mejor vida aquí y prepararse para la que viene allá. ¿Está conmigo? Porque si se pone a querer ser sabio en este tiempo, ¿sabe qué va a cosechar? Va a cosechar molestia y posiblemente dolor. Una de las aplicaciones que se puede dar esto es que a veces tú, por querer ser más sabio que otro, vienes y quieres corregir a ese otro, pero ese no tiene compón. Y lo que hace es pasar más rabia ahí, tratando de enderezarlo, pero él no se quiere componer. Entonces, no nos enfoquemos nosotros en aprender de este mundo, sino enfoquémonos en aprender de Dios y aplicar lo que Dios quiere para nuestras vidas. En conclusión, estos pasajes o estos versículos que acabo de leer es una invitación a dejar de buscar también la plenitud en logros intelectuales o materiales en esta tierra. Al final todo lo que hay aquí y todo lo que se haga aquí se va a quedar en términos terrenales y materiales. ¿Está conmigo, hermano? No he visto el primero que si se va para el cielo se lleve el carro o se lleve el apartamento, ¿verdad? O se lleve la computadora, y si se va para el infierno menos. No nos vamos a llevar nada de aquí. Pero si sembramos en lo eterno, si crecemos en el conocimiento de Dios y aplicamos la voluntad de Dios y empezamos a hacer lo que Él nos pide que hagamos, vamos a estar sembrando en lo eterno y vamos a cosechar allá arriba. Y allá arriba todo sí vale. Amén. Y estaremos llevándole gloria y honra al Señor. Vamos a tener un momento de oración. Le voy a pedir, pastor, si puede pasar, por favor.